Bueno, sabéis que he estado unos días fuera. Quiero aprovechando un poco, ya sabéis, esos artículos que escribo, esos artículos de opinión que estoy escribiendo. A veces pongo pues el mismo formato un poco más recortado en los posts en Instagram, en mi Instagram. Pero quiero aprovechar para también traeros este formato aquí, de hacer esta especie de, bueno, no sé si el término correcto sería editorial, pero sí traer aquí un poco pues mis pensamientos, mi opinión sobre lo que se está hablando y demás. Quizás también para empezar a traer también otro tipo de contenido un poco distinto, ¿no? No solo directo, que con los directos obviamente vamos a seguir, es lo que más me gusta por estar hablando con vosotros, pero también, pues traer algo más, ¿no? Sabéis que he estado unos días fuera, desconectando un poco lo justo, que tampoco ha sido un viaje de desconectar, fue el viaje para el evento de Marc Márquez. Pero bueno, mucho tiempo en el tren, ya que no tenía auriculares para poder pensar con algo más de distancia y ver con una perspectiva, ¿no? De un poco más alejada de lo que es el mundial, ¿no? Los trayectos en tren, pues ya sabéis cómo son, y si sobre todo hacéis el de Cádiz a Madrid, a veces se te puede hacer muy largo. Y se convierten en esos escenarios que son ideales para la reflexión. Y claro, ahí reflexionas de muchísimas cosas, ¿no? Pero entre ellas, obviamente, porque es a lo que estamos, pues sobre el campeonato del mundo de MotoGP, que siempre ocupa ese lugar ahí en la cabeza. En concreto sobre lo que vivimos en COTA. El Gran Premio de las Américas nos dejó una de esas carreras que hacen que el motociclismo, yo creo que hagan que valga la pena. Pero quizás no, vosotros pensaréis, bueno, pues si no tuvimos tampoco tanta lucha. Y no es tanto por la lucha en pista, cuerpo a cuerpo, esos cuerpo a cuerpo, que yo estoy deseando tener en algún momento entre Marc y Pecco Bagnaia, como todos creo, sino por lo emocional, ¿no? Los giros de guión, de un guión que uno no puede ni escribir así, ni aunque quisiera, ¿no? Pero es que los días posteriores, y claro, estos días estando en Madrid, como digo, esos trayectos en tren, incluso pues esos viajes de un sitio a otro en Cabify, no sé qué, mucho rato también solo por allí. Pues uno se pone a leer noticias, se pone a ver qué es lo que la gente está diciendo también por las redes sociales, por canales y demás, ¿no? Y me he cruzado con todo tipo de opiniones y ya sabéis que esto a mí siempre, que vamos, que perfecto. Esto al final de esto también va lo de la creación de contenido. Algunas son equilibradas, otras directamente yo creo que quizás incluso un poco desproporcionadas bajo mi opinión. Porque hay quienes aprovechan la caída de Marc, y esto al final es lo de siempre. Ya sabéis que están los sospechosos habituales, como yo llamo, que son los que están esperando y agazapados, ¿no? Esperando cualquier error de Marc Márquez para aparecer, ¿no? Y aprovechan esto para sacar conclusiones que son absolutamente rotundas, casi lapidarias, incluso diría. Como si 5 victorias en 6 carreras, 3 pole positions, 3 vueltas rápidas en 3 carreras, en 3 fines de semana, vaya, no dijeran absolutamente nada. Como si un error, el primero de verdad en esta temporada, es cierto que se cayó en la FP1 el viernes, pero bueno, la pista también como estaba mojada y demás. Y una caída en la FP1 que aunque fue un buen golpe, no supone nada, los entrenamientos estos, después para lo que es el devenir del campeonato, ¿no? Pero claro, es lo que digo, como si un error de esto pudiese borrar de un plumazo lo que se ha llevado haciendo hasta aquí, ¿no? Desde que subió a la Ducati oficial. De pronto ese aura que muchos decían, que muchos dicen, de pronto ese Marc absolutamente dominante en todo parece que como que desaparece, ¿no? Y claro, no puede ser así. Se habla de presión, incluso he llegado a leer que quizás un poco más frágil mentalmente, un punto de inflexión. Y yo sinceramente creo que puede que haya un poco de sobreanálisis en todo esto. Yo creo que no hay que buscar algo tan complejo en un error que para mí no deja de ser algo, pues eso, un error en una carrera y ya. Pero hasta ese momento la temporada de Marc era absolutamente impecable. Y aún así sigue siendo un comienzo de temporada absolutamente espectacular. Vuelvo a decir, los números son increíbles de Marc en este comienzo. Pero
Si algo, ¿no? Podríamos decir que ha demostrado Marc Márquez, ¿no? En este inicio de temporada, es que está realmente en plenitud, que está en un nivel muy alto, que objetivamente en velocidad, en determinación, incluso yo te diría que en lectura de carrera, es el que mejor está por encima del resto. No hemos visto a nadie realmente que esté por encima. Hemos visto a algunos más cerca. Vimos a Alex Márquez, sobre todo las dos primeras carreras, más similar al ritmo de Marc, pero Marc igualmente tenía siempre algo más. Aquí en Cota tenía más que todo el mundo. Simplemente pues se cayó. Es cierto que en la carrera de domingo Pecco estaba más cerca de Marc, quizás de lo que muchos podíamos pensar en cuanto a ritmo, pero la realidad es que Marc estaba por encima también, ¿no? Entonces, bueno, lo del domingo no lo cambia. Para mí lo del domingo no lo cambia para nada. Fue un error, sí, en su jardín, en Cota, que parecía además jardín privado, ¿no? De Marc Márquez, y viendo cómo venía de las carreras anteriores, viendo cómo venía durante este fin de semana, aunque ya había avisado con algunos sustitos, todo hay que decirlo. Pues claro, no parecía que esto pudiese cambiar, ¿no? Pero yo no compro lo de que, y esto al final es una opinión mía, obviamente, que fuese un error provocado por la presión de Pecco Bagnaia, como algunas personas quieren vender. Más bien, yo creo que fue más un exceso de confianza, una caída propia de alguien que se ve tan fuerte que empieza quizás a rozar los límites con más naturalidad, con más confianza, con más, bueno, más me la juego porque estoy dentro de en ese momentum, ¿no? Por así decirlo. Creo que sí, creo que momentum sería una buena palabra. Creo que se encuentra dentro de ese momentum tan grande que claro, quizás no es consciente o deja de ser consciente de que quizás está rozando ya esos límites, ¿no? Pero es porque la confianza, obviamente, y es normal, esto es lo que digo siempre, somos humanos y ellos son humanos, los pilotos también. Y claro, tú puedes tender a eso y es normal también. O sea, lo que venía haciendo Marc es increíble. Y lo vuelvo a decir, esto no empaña lo que venía haciendo. No hay que tener una memoria tan corta o a tan corto plazo y no ser justo con todo lo conseguido por Marc anteriormente, ¿no? Miro aquí porque tengo, para no dejarme ningún tema fuera, porque muchas veces cuando me pongo a hablar me dejo algún temilla, entonces me pongo aquí como una pequeña escaleta de cosillas que eso, bueno. El caso es que Marc igualmente él ha ganado mundiales así. Quiero decir, Marc ha ganado mundiales cayéndose muchas veces. Y así ha ganado, bueno, pues fíjate, es uno de los pilotos con mejor palmarés en la historia, ¿no? Con lo cual, esto es lo de siempre. Marc solo sabe ir rápido. Marc sabe y le gusta y es de esos pilotos que es capaz de ir en esa delgada línea entre la gloria y caerte. Lo que pasa es que Marc mayoritariamente ha ido siempre hacia la gloria. Y aquí ha tocado pagar. No hay más, no hay más. Pero incluso así, incluso ocurriendo esto, sigue siendo Marc quien marca la pauta. Y de eso no nos podemos olvidar. Y esto realmente lo saben todos, lo sabe hasta el mismo Pecco Bagnaia, que él mismo lo reconoce, ¿no? Y yo creo que bien, porque es lógico, decir lo contrario no tendría sentido porque no se lo compraría nadie. Él mismo lo dice, ¿no? Pecco Bagnaia, si no se hubiese caído Marc, yo no habría ganado. Yo, o sea, he ganado porque me he caído Marc. Es cierto que Pecco fue muy bien, pero no estaba al nivel de Marc. Ningún piloto estaba al nivel de Marc. Pero claro, vuelvo a decir, estar al nivel de Marc puede llevarte a lo que le pasó el domingo. Lo vuelvo a decir, nadie está a ese nivel, ¿no? Porque por muy mediática que sea la figura de Marc Márquez, que lo es, que es la figura más mediática de la parrilla, lo importante no es tanto lo que se dice fuera, lo que pueda decir yo, lo que pueda decir Nico, lo que pueda decir, bueno, cualquier creador de contenido, lo que pueda decir Jaime Alguersuari, lo que pueda decir que sea, da igual, la prensa, da igual. Eso da absolutamente igual. Lo que importa es lo que ocurre dentro de la pista. Y ahí, hasta ahora, nadie ha sido más rápido que Marc. Esa es una realidad, eso es un dato objetivo. Nadie ha sido más rápido que Marc Márquez. Por eso yo veo mucho dramatismo y digo, no entiendo tanto dramatismo, ¿no? Pecco Bagnaia, por su parte, hizo lo que tenía que hacer. Estar en el sitio adecuado en el momento adecuado. Todo el tiempo, todo este mundial lo hemos visto un pasito por detrás, ¿no? Incluso de Alex Márquez, que es el que ha estado haciendo segundo todo el tiempo y líder del mundial, por cierto. No había podido con Alex en ninguna sesión.
Pero cuando Marc se va al suelo, ¿qué es lo que ocurre? No estaba Alex, estaba Pecco segundo. Y al final ganó la carrera. Controló y ganó. Recorta distancias en la general, bastante, de unos 41 puntos, si no me equivoco, que se podría haber ido Marc de Estados Unidos. Pasa a 11 puntos. Y vuelve a meterse absolutamente Pecco Bagnaia en la conversación. Un Pecco que decíamos eso de antes de ganar a Marc tiene que ganar a Alex. ¿No? Esto lo decía yo en el canal de Nico. Antes de ganar a Marc tiene que ganar a Alex. Bueno, pues le gana a Alex y le recorta puntos a Marc. O sea, es fin de semana para Pecco genial, redondo, en un fin de semana en el que tendría que haberse ido con una sangría de puntos. Con una sangría de puntos. Porque parecía que él iba a ser el que iba a salir derrotado de Texas. Y al final se fue con la victoria. Y yo creo que esto al final es lo bonito de este deporte, ¿no? Yo creo que lo que nos gusta mucho MotoGP, lo que nos gusta mucho el motociclismo, pues al final yo creo que valoramos también, incluso aunque puedas ser fan de Marc Márquez, y hombre, obviamente si eres fan, pues te jode, ¿no? No es lo mejor, no es la mejor situación, pero la realidad es que este tipo de cosas son las que demuestran que en un suspiro puede cambiar absolutamente el panorama de todo, ¿no? A corto plazo. A corto plazo. Aquí quiero detenerme un poco. Porque durante las últimas semanas, y me incluyo dentro de esto, me incluyo absolutamente, hasta cierto punto. Ya sabéis que muchos de vosotros me decís siempre, ¿por qué estás intentando siempre bajarle el soufflé? ¿Por qué? Y yo siempre digo, bueno, yo voy a seguir confiando en una posible respuesta de Pecco Bagnaia, ¿no? Vamos a esperar a Qatar. Y es que se había instalado, ya no solo entre aficionados, ni tampoco entre creadores de contenido, también entre periodistas, entre la prensa, que este mundial ya tenía en parte nombre. Que 2025 Marc iba a arrasar, ¿no? Ya sabéis que yo no era partidario del Marc arrasa. Lo que sí que he estado alabando estas semanas es lo que ha hecho Marc, porque era absolutamente de alabar y no hacerlo no tendría sentido. Pero cuando me veis que miro para acá, es porque me estoy mirando a mí que yo estoy ahí, para ver que se está viendo bien. Como digo, alabar a Marc era absolutamente lo normal, ¿no? Para mí, Marc, como ya dije, lo escribí en un artículo y lo dije por aquí por directo, es el protagonista del 2025. Sin duda, es el protagonista y a la vista está que lo es, ¿no? Pero yo también decía, cuidado, hay que esperar un poco. Es cierto que Marc está arrasando, que Marc a este nivel va a ser muy difícil de batir, que Marc, si le metía esos 40 y tantos puntos a Pecco, me costaba mucho pensar que Pecco pudiese remontarle esos puntos. Pero claro, yo decía, vamos a esperar a Qatar. Porque Qatar quizás nos da una imagen más completa. Es cierto que Marc con esta moto tiene un circuito que le vaya a ir mal, no, pero vale, eso es lo que pensamos en la teoría. La teoría también nos dice que Pecco Bagnaia va a ir mejor en Qatar que Marc. Nos dice la teoría, la práctica puede ser otra cosa distinta. Yo no digo que Marc no pueda ganarle a Pecco en Qatar, ni mucho menos. Yo confío, la verdad, en que Marc puede ganar a cualquiera en cualquier circuito. Lo creo, de verdad. Pero vuelvo a decir, tenemos que irnos a la teoría. La práctica es lo que veremos. La teoría es esta. El comienzo ha sido brutal del Mundial, pero la categoría reina no perdona. Todo cambia en décima o en milésima. Y el dominio que... Fijaros, ¿no? O sea, con el número de victorias que ha conseguido, las poles, las vueltas rápidas, todo absolutamente perfecto. Es solo ese fallo de domingo. Y se queda a distancia reducida a 11 puntos, incluso pierde el liderato y se pone líder su hermano Alex, ¿no? Todo eso cambia. Lo que no cambia, vuelvo a decir, es que Marc sigue siendo el piloto más fuerte del campeonato. Adaptación increíble a esta Ducati. Hambre intacta, como hemos podido ver. Y si alguien piensa o pensaba que el error de Marc el domingo puede descabalgar a Marc, es que creo que sinceramente no conoce a Marc Márquez.
como mencionando un poco lo de antes, ahora vamos a Qatar, circuito en el que, recordemos, ya fue rápido Marc y fue su primera carrera con una Ducati y con el Gresini, con esa GP23. Este año viene con la oficial, con experiencia, con rodaje, con las sensaciones de saberse que hasta ahora ha sido el más rápido. Y yo creo que también con ganas. Porque si algo ha demostrado Marc en su carrera, incluso en los momentos más difíciles, es que nunca se ha escondido, nunca ha temido al desafío, y que si hay que reconstruirse, levantarse y volver, lo hace. Esto nos lo ha demostrado Marc siempre, ¿no? Pero también quiero decir que, como decía a principio de temporada, es cierto que Pecco empezó mal. Ha empezado mal la temporada y yo eso... Y todavía no he visto que sea más rápido que Marc Márquez. Esta también es otra realidad. Y no empezó bien Pecco. No empezó mal. Numéricamente el mejor comienzo de su carrera en MotoGP. Sí, ok, muy bien. Pero eso no está tan bien cuando tu compañero lo está ganando todo, claro. Entonces, es que eso es quedarte quizás solo con esa parte de la historia, ¿no? Entonces, claro, no vale tanto, ¿no? Lo que quiero decir es que no tenemos que subestimar tampoco a Pecco, porque, bueno, es un 2 veces campeón del mundo de MotoGP, ¿no? Puede que no tenga ese talento desbordante que tiene Marc Márquez, porque bueno, es que si nos ponemos a hablar así, ¿quién tiene el talento de Márquez, no? Pero tiene trabajo, tiene temple, tiene cabeza. Es cierto que, bajo mi opinión, y esto es mi opinión, creo que a veces le falta un poco ese punto de autocrítica a Pecco Bagnaia, pero creo que es un piloto muy inteligente. La cosa es ver si con eso le puede bastar para ganar a Marc. Yo, personalmente, antes de comenzar el Mundial, ya lo sabéis, yo decía que para mí el favorito es Marc. Por eso yo tengo mis dudas, ¿no? En fin. No está tan muerto como parecía, gracias a este error de Marc, todo hay que decirlo. No está tan muerto porque este deporte demuestra que estos pequeños errores pueden revivir a un tío que se estaba desangrando absolutamente. Ni Marc es tan inmortal ni tan invencible como también muchos otros decían, ¿no? Recuerdo esos comentarios de, bueno, es que Marc ya verás que no se va a caer prácticamente ninguna carrera y que, bueno, pues tercera carrera del Mundial. Por eso el título de este vídeo, que fue el mismo título del artículo que escribí hace unos días en el tren, con el que me estoy basando para hacer este vídeo, que es el ni unos tan vivos ni otros tan muertos, ¿no? Austin nos ha puesto a todos en nuestro sitio en alguna forma, y ha servido de un poco de recordatorio, yo creo, de que esto al final no solo o exclusivamente va de narrativas o de favoritos. Esto también va de carreras, de errores, de aciertos, de supervivencia y de saber gestionar una temporada que es larga, exigente y brutal. Lo que sí sigo pensando es que si... Bueno, como dije en pretemporada, es que si Pecco quiere ganar este mundial y legitimar aún más el legado que ya tiene, que es increíble, debe hacerlo venciendo a Marc en pista, no esperando sus errores, no confiando en la caída de Marc, no dependiendo de un azar que, bueno, hace falta ver a Pecco también siendo más rápido que Marc, batiéndole en pista de tú a tú, ¿no? Tiene que ganarle por velocidad. Porque eso al final no solo le podría dar el título si es que llegase a conseguirlo, sino que le daría algo aún más importante, ¿no? El respeto absoluto de todos, ¿no? Que como si, a ver, obviamente es un piloto respetado, pero yo creo que ganaría mucho más empaque. Y es que 2025 no va a ser un año cualquiera, es, yo creo, sin duda alguna, uno de los años más importantes de la historia reciente del motociclismo, y además uno de los años emocionalmente más cargados, ¿no? Porque no estamos simplemente atendiendo, yo creo, a un campeonato del mundo más de motociclismo, estamos viendo ese choque de eras, ¿no? Y cada carrera que pasa, cada victoria de uno o de otro tiene el peso simbólico en cierta forma de esa batalla generacional, ¿no? Marc corre contra
no simplemente contra el cronómetro, por decirlo de alguna forma, ¿no? En pista, sino que también, o correr contra sus rivales, sino que también corre contra la narrativa. Pero no la narrativa que yo creo que es la narrativa real, sino contra todo ese relato que durante varios años intentaron situarlo como historia pasada, como una leyenda lejana. Pero Mark está demostrando que no es pasado, ¿no? Ni que ya ha pasado a la historia pasada, sino que es presente, y que todavía además puede escribir más capítulos en su libro. Puede escribir muchos más capítulos y además capítulos dorados en su libro personal. Y al final lo mismo, realmente, y siendo justos, podríamos, obviamente, porque no nos podemos olvidar de quién en principio, que no quiero desmerecer a Alex ni mucho menos, está haciendo un temporadón y es el líder del mundial de forma merecida. Pero podríamos aplicar lo mismo que he dicho ahora para Pecco Bagnaia, que en principio va a ser su gran rival, ¿no? Muchos hablan de lo difícil que es tener a Marc Márquez de compañero del box, ¿no? Tenerlo al lado. Pero a veces pocos, porque como se ve tan imposible, pocos se detienen muchas veces a valorar lo que significaría batir a un Marc Márquez, ¿no? Porque si Pecco consigue ganar el Mundial 2025, teniendo ahí a Marc como rival directo en igualdad de condiciones, entonces no habrá ya no solo ganado un argumento que pudiese poner en duda la grandeza, ¿no?, de sus títulos, sino que simplemente sería el campeón de la era post-Márquez. Sería el único piloto que venció a Marc Márquez al 100%, ¿no? Vestido de rojo, la misma moto, el mismo equipo, los mismos recursos. Por eso yo creo que, y no me quiero alargar mucho más, pero por eso yo creo que esta temporada va mucho más allá del campeonato, ¿no? Es cuestión también de legados. Uno, por seguir sumando capítulos a ese legado, un legado que ya es impresionante. Yo siempre lo digo, Marc es uno de esos pilotos que ya no tiene nada que demostrar a nadie. Gane o no gane, ya tiene un legado que es de los mejores pilotos de la historia, ¿no? Y Pecco Bagnaia, si ganase, pues lo que acabo de decir, sería increíble dónde le podría situar esto, ¿no? Y mientras, bueno, mientras los pilotos se van moviendo, van buscando ya ahí sus asientos, que rumores de fichaje van saliendo, que si Pedro Acosta por aquí, que por tal, que todo el mundo, ¿no? Más o menos vamos viendo a medida que van pasando las carreras cómo más o menos están cada piloto en cuanto a rendimiento dentro de esa parrilla. En las carreras al final se decide, yo creo, que algo más que una victoria, que ganar una posición o que un podio, teniendo ahí a Marc Márquez, a Pecco, y vamos a mencionar también a Alex ahora, ¿no? Se decide, yo creo, que cómo vamos a recordar posiblemente esta era dentro de 10, 20, 30 años. Lo creo así. Yo creo que ahora, a medida que vayamos a circuitos que Pecco pueda ir más fuerte o que haya ido más fuerte en su carrera, no significa que Pecco vaya a ganar, pero quizás puede que sean circuitos en los que hagamos duelos memorables. En fin, yo creo que tenemos por delante una temporada que no vamos a olvidar nunca, y lo vuelvo a decir. Creo que ni unos quizás tan vivos ni otros tan muertos. En fin, no sé si os gustará este formato un poco más de hablar con vosotros de estas cosas que escribo como artículo. No he leído el artículo, sino que, bueno, lo he desarrollado mucho más. Obviamente el artículo es mucho más corto que esto, pero podría seguir haciéndolo, a lo mejor uno a la semana, o después de la semana de cada gran premio, para que tengáis aquí un poco mi opinión un poco más desarrollada de cómo veo la situación del campeonato. En fin, señores, muchísimas gracias, como siempre, por estar ahí, por escucharme. Deja tus comentarios en la caja de comentarios. Te leo e intento responderos a todos, de verdad. Intento responderos a todos. Dale like al vídeo y si no estás suscrito, suscríbete, que ayuda muchísimo. Ayuda mucho a seguir con la motivación. Mil gracias, de verdad. Mil gracias, señores. Chao.